Este es un nuevo video del curso de mecánica de fluidos, en el cual lo que vamos a tratar es otros dos problemas acerca de la ecuación de Bernoulli. Cada uno de estos problemas entonces tiene sus particularidades, los cuales hacen importante que veamos cada uno de ellos por separado. Tenemos que en un viaje a la playa, dice, en donde la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales, a un automóvil se le acaba la gasolina y es necesario extraer gasolina por acción de un sifón de un automóvil de un buen samaritano. El sifón es una manguera con un diámetro pequeño y para iniciar la acción es necesario introducir uno de los extremos en el tanque lleno de gasolina, llenar la manguera de esta mediante succión y enseguida poner el otro extremo en una lata que está colocada bajo el nivel del tanque. La diferencia de presión entre el punto 1, que es la superficie libre de la gasolina en el tanque, y el punto 2, que es a la salida del tubo, hace que el líquido fluya de la mayor elevación hacia la menor. En este caso, el punto 2 está ubicado a 0.75 metros abajo del punto 1, mientras que el punto 3 está 2 metros arriba del punto 1. El diámetro del sifón es de 4 milímetros y se deben descartar las pérdidas por fricción en el sifón. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es determinar el tiempo mínimo para llevar 4 litros de gasolina del tanque a la lata y cuál es la presión en el punto 3. Nos dicen que la densidad de la gasolina es 750 kilogramos sobre metro cúbico. Esta imagen entonces es representativa de nuestro problema en donde tenemos el tanque de gasolina. Nuestro punto 1 está ubicado en la superficie libre de ese tanque de gasolina. Luego vemos que la manguera sube hasta el punto 3, que sería el punto más alto, en el cual se dobla la manguera y comienza a bajar. Y el punto 2 entonces estaría a la salida de la manguera que nosotros tenemos aquí, ¿no? Nuestro sistema de referencia nos dice que Z2 está en 0, mientras que Z1 está a 0.75 metros, mientras que Z3 pues, se encuentra a 2 metros, ¿no? Vamos a pasar entonces a la solución de este problema. Sabemos entonces que la presión en el punto 1, que es la superficie libre del tanque de gasolina, es igual a la presión atmosférica. Y también sabemos que la presión en el punto 2 también es igual a la presión atmosférica. También lo que vamos a utilizar es decir que la velocidad en el punto 1, es decir, la velocidad del fluido en este punto que es la superficie libre del tanque, es aproximadamente igual a 0. Vamos a utilizar la aproximación de que el tanque es muy grande comparado con el diámetro del sifón. Y finalmente decimos que Z2 es 0, dado que es el origen de nuestro sistema de referencia. Escribimos entonces la ecuación de Bernoulli de esa manera y vamos eliminando los términos que podemos eliminar para simplificar el problema. Ya dijimos que tanto la presión 1 como la presión 2 son iguales, son la presión atmosférica, por lo tanto la podemos eliminar. Decimos que la velocidad 1, debido a esta aproximación de que el tanque de gasolina es mucho más grande que el sifón, hace que esta velocidad, la velocidad 1, sea aproximadamente 0. Y finalmente, Z2 es el origen y lo vamos a tomar también como 0. Por lo tanto, resolvemos para la velocidad 2 y obtenemos que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por Z1. Entonces, lo único que necesitaríamos saber es Z1, el cual lo sabemos, son 75.75 metros, y eso nos da una velocidad 2 de 3.84 metros sobre segundo, o la velocidad a la cual está saliendo el fluido por aquí. Lo que nos pide el problema es determinar cuánto tiempo va a tomar en que nosotros extraigamos de ese tanque de gasolina 4 litros. Y para esto, pues es necesario saber cuál es el flujo volumétrico. Ya que tenemos la velocidad, determinar el flujo volumétrico es trivial. Tomamos la velocidad, la multiplicamos por el área del sifón y obtenemos entonces que nosotros estamos sacando de ese tanque mediante el sifón 0.0753 litros por segundo.
nosotros ahora lo que queremos saber es cuánto tiempo nos tomaría sacar 4 litros. Si yo sé cuántos litros estoy sacando cada segundo, entonces determinar cuánto tiempo me lleva sacar 4 litros también es bastante sencillo, ¿no? El volumen que yo quiero extraer dividido entre el flujo que yo estoy sacando nos da que nos tomaría menos de un minuto, 53.1 segundos, sacar de este tanque de gasolina 4 litros de gasolina. Obviamente, estamos trabajando con la ecuación de Bernoulli, en el cual despreciamos efectos, por ejemplo, de fricción dentro de la manguera. 53.1 segundos es el menor tiempo que tardaríamos en sacar 4 litros, pero en la realidad tardaríamos un poco más, ¿no? Dependiendo de qué está hecha la manguera y si el flujo es laminar, es turbulento, la fricción que existe, etcétera, etcétera. Pasemos entonces ahora al inciso B. Para el inciso B nos piden determinar la presión en el punto 3, es decir, la presión en el punto más alto de este sifón o esta manguera que nosotros estamos utilizando para extraer gasolina de este tanque hacia la lata, ¿no? Debemos de escribir entonces la ecuación de Bernoulli, pero ahora la vamos a escribir entre los puntos 3 y el punto 2. Hay que notar que el punto 3 y el punto 2 están contenidos dentro de la manguera. Y si yo hago una ecuación de conservación dentro de la manguera, la misma cantidad de masa que está pasando por 3 tiene que salir por el punto 2. De otra manera tendríamos acumulación o no tendríamos lleno. Eso ya serían otras cosas a tomar en consideración, pero si hacemos la misma ecuación de conservación, lo que nos está diciendo es que la velocidad en el punto 3 y la velocidad en el punto 2 son iguales. Escribimos nuestra ecuación de Bernoulli entre los puntos 2 y 3 y comenzamos a eliminar lo que podamos para poder solucionar la ecuación. Entonces ya determinamos que tanto la velocidad en el punto 2 como en el punto 3 son iguales y por lo tanto lo podemos eliminar de nuestra ecuación, ¿no? Otra cosa que podemos eliminar, básicamente la Z2 se puede eliminar dado que es nuestro origen, ¿no? Y lo que nos están pidiendo es, bueno, ¿cuánto es la presión en el punto 3? Entonces despejamos de lo que nos queda de nuestra ecuación de Bernoulli la presión 3 y tenemos que la presión, nos quedaría la presión 2 menos la densidad por la gravedad por Z3. Ahora, la presión 2 hay que recordar que está saliendo a la atmósfera, entonces la presión 2 es la presión atmosférica que ya nos la da el problema, la densidad es la de la gasolina, también nos la da, gravedad es una constante y Z3 también nos la está dando el problema. Entonces, tenemos que la presión en 3 sería esos 101.3 kilopascales menos 750 kilogramos sobre metro cúbico de la densidad, la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado y Z3 que se encuentra a 2.75 metros de Z2. Hay que recordar que el valor de 2 metros que nos están dando ahí es con relación a Z1. Y eso nos da como resultado una presión en 3 de 81.1 kilopascales. Hay que notar, y esto tiene sentido, de que la presión en el punto 2 es de 101.3 kilopascales, mientras que en el punto 3 es menor, de 81.1 kilopascales. De hecho, la presión en el punto 2 es atmosférica y es igual que la del punto 1. Entonces, la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 3, el hecho de que acá haya menor presión, es lo que hace posible que el fluido pueda subir hasta ese punto y luego volver a bajar. Es precisamente esa diferencia de presión entre esos dos puntos lo que hace que el fluido desafíe la gravedad, ¿no? Para poder subir y luego caer en nuestra lata. Entonces ya hemos visto cómo se utiliza la ecuación de Bernoulli cuando nosotros tenemos un sifón o cuando estamos tratando de mover un fluido a través de una manguera y esta actúa como un sifón. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo utilizo la ecuación de Bernoulli? Cuando tengo un piezómetro y un tubo de pitot, ¿no? El problema nos dice lo siguiente: tenemos un piezómetro y un tubo de pitot que están fijos a las tomas en un tubo horizontal de agua. Entonces tenemos agua y el tubo es horizontal, como se muestra en la figura. Con el fin de medir las presiones estática y de estancamiento, es decir, estática más dinámica, estamos utilizando el piezómetro y el tubo de pitot. Para las alturas indicadas de las columnas de agua,
determine la velocidad en el centro del tubo. Muy bien, entonces aquí se muestra la figura de manera esquemática. Tenemos nuestra tubería que es horizontal y que lleva agua, que está transportando agua. Y tenemos nuestro piezómetro y nuestro tubo de pitot. ¿Para qué se utilizan? Bueno, como dice aquí, vamos a tratar con el piezómetro de medir cuál es la presión estática que tenemos, mientras que con el tubo de pitot vamos a ver cuál es la presión dinámica que tenemos. ¿Por qué estas dos son diferentes? Bueno, el piezómetro entonces lo tenemos que está sobre el borde de la tubería. Y lo único que va a estar actuando, lo único que va a hacer que esto suba es precisamente la presión estática que tiene la tubería, la fuerza con la cual el fluido que está aquí adentro está empujando las paredes. Mientras que con el tubo de pitot medimos la presión dinámica, es decir, al ponerlo de esta manera, al entrar a la tubería, no solamente estamos incluyendo la presión que está ejerciendo el fluido con las paredes de la tubería, sino que también tenemos la componente de la velocidad a la cual se está moviendo ese fluido por la tubería. Por eso es que en el tubo de pitot vemos que la columna de agua va más arriba. Sería la presión estática que nosotros tenemos más la presión dinámica, ¿no? Una vez dicho esto, vamos a proceder a solucionar el problema. Como siempre, comenzamos escribiendo la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Bueno, dirán ustedes, ¿dónde es que está el punto 1 y el punto 2? Para empezar, en el punto 2, nosotros lo vamos a poner en donde nos están pidiendo que determinemos la velocidad, que es en el centro del tubo. Pero hay que ser cuidadosos en esto. Yo puedo poner mi punto 2 aquí, o puedo poner mi punto 2 aquí, o puedo poner el punto 2 acá. ¿Cuáles son las ventajas de poner el punto 2, en donde me están pidiendo la velocidad, exactamente aquí? Bueno, de que esta parte de aquí ya está estancada, básicamente. La velocidad que nosotros vamos a tener aquí va a ser 0. ¿Por qué? Bueno, porque si la velocidad aquí no fuera 0, quiere decir que esto va a seguir empujando el fluido hacia arriba, hasta un punto en el que la columna va a ejercer tal presión que va a comenzar a detener todo el fluido hacia abajo, y aquí, en este punto exactamente aquí, la velocidad va a ser 0. El punto 1 entonces lo escojo a la misma altura para eliminar la parte de Z1 y Z2, pero en un lugar en el cual, bueno, mi velocidad no se haga 0 y poder determinar cuánto sería la velocidad en el centro del tubo, ¿no? Sirve mucho saber o ponerlo por debajo del piezómetro y el tubo de pitot, simple y sencillamente porque conozco cuántos son la altura H1, la altura H2 y la altura H3. Partimos de la ecuación de Bernoulli otra vez y lo único que hacemos es comenzar a eliminar los términos que por la elección de nuestros puntos podemos descartar, ¿no? Uno de ellos, ya dijimos, es zetas, dado que el punto 1 y el punto 2 se encuentran a la misma altura. Y otra cosa sería la velocidad 2. Ya dijimos que en este punto de aquí, donde nosotros tenemos nuestro punto 2, tenemos el punto de estancamiento, en el cual ya esta presión ha contrarrestado la velocidad a la cual se está moviendo el fluido dentro de la tubería. Una vez que tenemos eso, lo que nos queda es que la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad va a ser igual a una diferencia entre la presión 2 menos la presión 1 sobre la densidad por la gravedad. Ahora, ¿cuánto es la presión en el punto 1 y cuánto es la presión en el punto 2? Eso ya lo sabemos. En el punto 1, la presión que se está ejerciendo es básicamente la densidad por la gravedad la densidad del fluido por la gravedad multiplicada por la altura H1 más la altura H2. Mientras que la presión en el punto 2 sería la densidad por la gravedad, la altura de H1 más la altura de H2 más la altura de H3. Entonces toda esta columna es lo que nos da cuánto es la presión en el punto 2, mientras que esta columna de aquí nos dice cuánto es la presión en el punto 1. Sustituimos las presiones y esto es lo que tenemos, ¿no? Densidad, gravedad, lo que mencioné ahorita, H1 más H2 más H3, menos densidad por gravedad, H1 más H2 dividido densidad, gravedad, y todo esto, lo único que nos va a quedar de todo esto va a ser H3. Entonces, bueno, podemos determinar despejando directamente de aquí
cuánto es la velocidad 1 o la velocidad que hay en el centro del tubo. Y tenemos que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h3, que h3 viene siendo 12 centímetros o 0.12 metros. La velocidad, por lo tanto, en el centro del tubo es de 1.53 metros por segundo. Muy importante tomar en cuenta de que H1 y H2 realmente no nos interesan. Lo único que nos interesa, y aquí se ve en el análisis, es cuál es la diferencia de alturas entre el piezómetro y el tubo de Pitot. Eso es lo que nos va a decir cuánto es la velocidad dentro de el tubo o en el centro del tubo, lo cual, si se pone a pensarlo, tiene mucho sentido. En el punto 1 nosotros incluimos únicamente lo que es la presión estática, es decir, la presión que estaría ejerciendo el fluido contra las paredes y va a levantar esta columna de aquí. Mientras que en este lado, además de esta presión que está ejerciendo el fluido con las paredes, tenemos una componente dinámica debido a la velocidad que lo hace subir un poco más. Entonces, esto de aquí, esta parte que tenemos aquí, es exclusivamente de tomar en cuenta la velocidad a la cual se está moviendo el fluido. Bueno, con esto concluyen este pequeño video en el cual hay 2 ejemplos más acerca de la utilización de la ecuación de Bernoulli. Nos vemos en el siguiente.